Hola, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a hablar sobre la función exponencial y también la función logarítmica. Vamos a tratarlas en paralelo para que veamos cuáles son las diferencias entre ellas. La primera va a ser nuestra función exponencial y vamos a decir que una función exponencial tiene esta forma que tenemos aquí. A elevado a la p de x, donde este valor de a, que le llamamos base, es un número real positivo, pero tiene que ser distinto de 1. Y su exponente es cualquier expresión algebraica que conozcamos. Si nos fijamos aquí, la característica de esta función exponencial es que la variable aparece en el exponente. Como hay infinidad de tipos de funciones exponenciales, para objetivos del curso solamente vamos a trabajar las funciones que tienen esta forma. Donde el exponente es un término lineal, es decir, es un polinomio de grado 1. Las características más importantes para esta función exponencial que vamos a tratar es su dominio, que son los reales, y además que presenta una asíntota horizontal en el valor de la constante d. Siempre para este tipo de función exponencial, su asíntota horizontal va a estar en la constante y igual a d. Recordemos que como la asíntota es una recta, entonces tiene esta ecuación. Estas son las cuatro formas en que puede quedar nuestra gráfica de la función exponencial. Puede ser que sea creciente en todo su dominio y que esté sobre la asíntota, o también puede ser que sea creciente en todo su dominio pero que esté debajo de la asíntota, como en este caso. La otra opción es que sea decreciente en todo su dominio, pero que esté sobre la asíntota, o que sea decreciente también, como en este caso, pero que esté debajo de la asíntota horizontal. Ahora, la función logarítmica es toda función donde en el argumento de nuestro logaritmo estamos involucrando a nuestra variable, siempre con la restricción de que la base tiene que ser un número positivo, distinto de 1, y además esta expresión p de x es cualquier expresión algebraica que conozcamos. Igual que en la anterior, hay infinidad de tipos de funciones logarítmicas. Puede ser que esta expresión sea racional, puede ser un polinomio de grado n para cualquier n, pero en este caso solo vamos a trabajar con funciones que tienen esta forma, donde el argumento de nuestro logaritmo va a ser un polinomio de grado 1. Siempre para ambas funciones vamos a tener las mismas restricciones, que el valor de a sea positivo, que el valor de k y que el valor de b sean distintos de 0, porque si no, no tendría sentido. Igual en este caso, que la base cumpla con la condición de que sea un número real positivo, distinto de 1, que el valor de b sea distinto de 0, porque si b vale 0, entonces ya no tendríamos aquí la variable. Igual que el valor de k también tiene que ser distinto de 0. Entonces, bajo estas restricciones vamos a trabajar con este tipo de funciones. Igual que con la función exponencial, las características más importantes que vamos a ver es que el rango son los reales, y que ahora este tipo de función logarítmica presenta una asíntota vertical en este valor. Es decir, tenemos una asíntota donde el argumento se hace 0. Entonces despejamos para x aquí y obtenemos menos c sobre b. Y las formas que presenta la gráfica son las, por decirlo así, como invertir las de la función exponencial. Aquí está su asíntota vertical, y también puede ser creciente. En esta parte del dominio vemos que el dominio está restringido por el valor de la asíntota. Puede estar a la izquierda o a la derecha de la asíntota. Entonces, si está a la derecha, puede ser creciente, como en este caso. Y si está a la izquierda, también puede ser creciente, como en este caso. Entonces vemos que son contrarias a las de la función exponencial. Y si es decreciente por la derecha de la asíntota, entonces tiene esta forma. Y si es decreciente por la izquierda de la asíntota vertical, entonces tendría esta forma. Entonces, una característica importante de ambas funciones es que una es la inversa de la otra. Es decir, si queremos calcular la función inversa
de la función exponencial, lo que vamos a obtener es que la inversa es una función logarítmica. Asimismo, si queremos encontrar la inversa de una función logarítmica, vamos a encontrar que esa función inversa es una exponencial. Y garantizamos que ambas son funciones y que podemos calcularle su inversa porque si aplicamos aquí el criterio de la recta horizontal, vemos que estas funciones son inyectivas. Solo la cortamos a lo más una vez. Entonces, con eso garantizamos que tiene una inversa y que esa inversa es una función. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, igual que hicimos en este caso, función exponencial y función logarítmica, para que veamos sus características más importantes y cómo es que una tiene todo lo contrario de la otra. Si aquí el dominio son los reales, entonces acá el rango van a ser los reales. Si esta tiene asíntota horizontal, entonces la logarítmica tiene asíntota vertical. Y también son contrarias las formas de su gráfica. Como ejemplo número 1, para ambas funciones, exponencial y logarítmica, en la función exponencial tenemos a la función 1 menos 2 elevado a la 4x menos 1. Recordemos que este valor de la base tiene que ser positivo. Entonces este signo menos es el valor de este k, que es el número que multiplica al valor de a. Entonces el valor de a vale 2, a menos que se usara en paréntesis, pero en este caso, así tal cual como está, este exponente solo afecta al 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ambas funciones es determinar los valores de estas constantes k, a, b, c y d para ambas funciones. Ahora, en base a las características, para la función exponencial el dominio siempre son los reales y para la función logarítmica el rango son los reales. Bueno, nos vamos a quedar trabajando solo con la función exponencial. Su dominio son los reales. Ahora vamos a determinar el valor de la asíntota. Recordemos que la función exponencial tiene una asíntota horizontal en el valor de d. Y como la asíntota es una recta, entonces tiene esta ecuación y igual a 1. Bueno, ¿cómo vamos a determinar el rango de esta función? El rango de nuestra función lo vamos a determinar por el valor de k. Si este signo es negativo, el valor de k es negativo, entonces significa que la función, el rango va a ir desde menos infinito hasta la asíntota. Recordemos en su forma gráfica, el rango de la función tiene como tope aquí la asíntota horizontal o también como punto de partida, en caso de que esté sobre la asíntota horizontal. Entonces, si en este caso como k es negativo, entonces nuestro rango es desde menos infinito hasta el valor de la asíntota. Si k hubiese sido positivo, entonces vamos de la asíntota hacia más infinito. Entonces este valor de k nos dicta si estamos sobre la asíntota o debajo de la asíntota. Si es negativo el valor de k, estamos debajo de la asíntota horizontal, y si el valor de k es positivo, estamos sobre la asíntota horizontal. Estos valores del rango siempre van a ir abiertos en primera, porque uno de los extremos va a ser menos infinito o más infinito en el caso de que esté sobre la asíntota. Y el otro extremo va a ser el valor de la asíntota, y entonces como la gráfica no toca la asíntota, entonces es un valor que va a ir siempre abierto. Ahora veamos sobre los interceptos. Ya podemos calcular interceptos de cualquier función. Recordemos que el intercepto en x es cuando y vale 0 y el intercepto en y es cuando x vale 0. Bien, el más sencillo es el intercepto en y, porque como x vale 0 y recordemos que f de x es la variable y, entonces en esta función en lugar de x vamos a poner 0. Esta parte se hace 0, entonces nos quedaría 1 menos 2 elevado a la menos 1. Pero 2 a la menos 1 es un medio, entonces tenemos aquí 1 menos un medio es un medio. Y no podemos dejar esta expresión así, porque recordemos que los interceptos son puntos. Entonces nuestro intercepto en y, la coordenada en x va a ser 0 y la coordenada en y va a ser un medio. Entonces hay que dejarlo en
en esta forma, ¿verdad? Como un punto, porque esos son los interceptos. Ahora en el intercepto en x, y vale 0. Entonces en lugar de y, que sería este f de x, vamos a poner 0 aquí. Y ahora nos toca resolver una ecuación exponencial. Pero ya podemos resolver ecuaciones exponenciales, entonces vamos a dejar en una parte de la igualdad solamente la expresión exponencial. Entonces voy a despejar este término, lo sumamos en ambos lados, entonces nos va a quedar esta expresión. Y para despejar para la variable lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo en ambos lados. Puede ser el logaritmo de cualquier base. En este caso voy a usar el logaritmo base 10 para no escribir ahí alguna base. Vamos a utilizar el logaritmo decimal, lo aplicamos en ambos lados y recordemos aquí la propiedad que el logaritmo de 1, eso es 0. Y recordemos también la otra propiedad del logaritmo, que cuando nuestro argumento tiene un exponente, entonces podemos bajar el exponente y ahora podemos así despejar para la variable. Logaritmo de 2 es una constante, obviamente es distinta de 0, entonces la vamos a pasar a dividir acá. Entonces nos quedaría 4x menos 1 igual a 0, porque 0 entre cualquier constante distinta de 0 es 0. Se nos convierte ahora en una ecuación lineal y pues despejamos para x teniendo aquí que x es igual a 1/4. Ahora formamos nuestro punto que tiene coordenada x igual a 1/4 y y igual a 0. Estos son los puntos importantes que vamos a graficar y también nuestra asíntota, y a partir de ahí vemos qué forma tiene nuestra gráfica. Lo primero que vamos a ubicar es nuestra asíntota horizontal, que es en y igual a 1. Entonces vamos a trazar aquí en y igual a 1 una recta que va a ser nuestra asíntota horizontal. Recordemos que tiene que ser punteada. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar nuestros interceptos. El intercepto en y, x vale 0 y y vale 1/2. Y para el intercepto en x, x vale 1/4. Aquí estaría 1. 1/4 estaría la cuarta parte, es decir, aquí. Si nos fijamos entonces, aquí nuestro rango viene desde menos infinito hacia la gráfica, hacia la asíntota. Entonces tiene lógica que nuestros interceptos estén en la parte de bajo de la asíntota horizontal. Ahora con una curva suave, así como teníamos en esta forma, sería esta de aquí. Vamos a unir esos interceptos y vamos a extender desde menos infinito a más infinito en x con una curva suave para tener nuestra gráfica. Recordemos que nuestra gráfica tiene que ir acercándose al valor de la asíntota, entonces solamente le vamos a poner aquí una flechita y también en el otro extremo. Y esa sería la forma que tendría nuestra gráfica. Ahora, el comportamiento de esta función es decreciente en todo su dominio. Y esta sería la parte para la función exponencial. Ahora desarrollamos la función logarítmica y veamos cuáles son las diferencias entre ambas. Aquí ya teníamos los valores de k, que sería 2, lo que multiplica el logaritmo, el valor de a, que es la base del logaritmo, el valor de b, que es el que acompaña a la variable x, que sería menos 3, el valor de c, que es la constante dentro del argumento del logaritmo, y la constante d, que sería el valor de d, que es la constante que está fuera de la expresión logarítmica. Para esta función logarítmica, una vez que hemos determinado los valores de las constantes, lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio. Recordemos que el logaritmo de números negativos y de 0 no existen. Significa que el argumento del logaritmo tiene que ser un número mayor que 0. De ahí vamos a partir para encontrar nuestro dominio, es decir, 1 menos 3x tiene que ser mayor que 0. Esta es una desigualdad lineal que ya vimos este tema, así que podemos resolverla. Despejamos para x y obtenemos que x tiene
que ser menor que 1/3. En notación de intervalo, los x menores que 1/3 están desde menos infinito hasta 1/3 abierto. Ese va a ser nuestro dominio. Va abierto porque aquí tenemos menor estricto. Si fuera menor o igual, entonces iría cerrado. Pero recordemos que no puede ser mayor o igual aquí, porque este valor no puede ser 0, porque el logaritmo de 0 no existe. Entonces forzamos a que el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. Y de ahí partimos para despejar para x. Entonces este intervalo va a ser nuestro dominio. Ahora, el rango, ya vimos que dentro de las características, el rango de la función logarítmica es siempre los reales. Entonces tenemos aquí que el rango son los reales. Si la función exponencial tenía una asíntota horizontal, entonces nuestra función logarítmica va a tener una asíntota vertical. Esa asíntota vertical, según nuestras características, es el valor de menos c sobre b. Si nos fijamos, bx más c igual a 0, y si igualamos esto a 0, obtenemos este valor. Entonces resulta que donde el argumento del logaritmo es 0, ahí vamos a tener la asíntota. En otras palabras, en este extremo del dominio, ahí va a ocurrir nuestra asíntota vertical. Y como es una recta vertical, entonces va a tener ecuación x igual a 1/3. Si no lo quieren ver así como que es el extremo del dominio, entonces pueden hacerlo así con la fórmula que es menos c, que sería menos 1 entre el valor de b, que sería menos 3. Menos 1 entre menos 3 es 1/3, que es exactamente lo mismo. Ahora calculemos los interceptos con el eje x y con el eje y. Con la misma analogía con lo que le hicimos en el ejercicio anterior. En el intercepto en y, x vale 0. Y en el intercepto en x, y vale 0. Obteniendo así, en el intercepto en y que x vale 0, recordemos que en esta función, en lugar de x, vamos a poner 0. Y esta parte de g de x es la variable y. Entonces tendríamos que y es igual a 2 por logaritmo de 1 menos, y aquí iría 3 por 0, que es 0. Entonces esta parte es 0 y nos quedaría únicamente el logaritmo de 1. Pero por las propiedades del logaritmo de 1 es 0. Entonces 0 por 2 es 0 y solamente nos quedaría la constante menos 4. Recordemos nuevamente que los interceptos son puntos, entonces no es correcto dejar esto así, sino que si nos piden el intercepto hay que escribir el punto con la coordenada en x, que es 0, y la coordenada en y, que sería menos 4. Para el intercepto en x, y vale 0, entonces nuevamente en lugar de g de x vamos a colocar y, pero como y vale 0, entonces ahora tenemos una ecuación logarítmica. 2 logaritmo de 1 menos 3x menos 4 tiene que ser igual a 0. Y despejamos para la variable x, así como lo hemos hecho en las ecuaciones logarítmicas. Aplicando la definición, la base, bueno, antes tenemos que dejar solo la expresión logarítmica para convertirla en una exponencial. Entonces despejamos primero este 4 y luego este 2 que tenemos multiplicando al logaritmo. Obteniendo así logaritmo de 1 menos 3x igual a 2. Entonces les recuerdo, el 4 lo sumamos en ambos lados y luego el 2 a dividir. 4 entre 2 sería 2. Ahora sí podemos aplicar la definición que trabajamos de tener una expresión logarítmica a su equivalente en la forma exponencial, que sería la base elevada a la 2 tiene que ser igual al argumento. Pero este logaritmo, como es logaritmo decimal, tiene base 10, entonces tendríamos 10 a la 2 igual a 1 menos 3x. Convirtiéndose así en una ecuación lineal que ya podemos resolver, despejamos para x. Aquí ya he despejado para x, entonces obtenemos que el resultado es menos 33. Bueno, aquí el despeje para una función lineal ya sabemos cómo hacerlo. 10 a la 2 es 100. Entonces, este menos 3x lo voy a dejar en este lado de la igualdad y voy a restar 100 en ambos lados. Entonces tendríamos que 3x es igual a 1 menos 100, pero 1 menos 100 es menos 99. Y luego el 3 que multiplica la x lo dividimos en ambos lados y así obtenemos 99 sobre 3, menos 99 sobre 3. Y eso es menos 33. Igual que en el intercepto en y es incorrecto dejarlo así.
Entonces vamos a escribirlo como el punto x igual a menos 33 y y que es igual a 0. Ahora tenemos dominio, rango, asíntota vertical y los interceptos, que son los más importantes para graficar nuestra función logarítmica. Bueno, aquí la escala que utilicen debería ser apropiada. Entonces para el eje x voy a utilizar escalas de 10 en 10 porque tengo un intercepto en x que es un número más amplio en comparación con un tercio y con menos 4. Entonces voy a utilizar en el eje x escala de 10 en 10 y para el eje y voy a utilizar la escala en 1. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es graficar nuestra asíntota vertical, que es una recta vertical, como su nombre lo dice, en x igual a un tercio, que estaría muy cerca de el eje y. Porque la escala aquí es 10, entonces x igual a un tercio estaría, es un número muy pequeño, estaría muy cerca de 0, entonces lo vamos a graficar. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar los interceptos. Intercepto en y, que está en menos 4, estaría aquí. Y el intercepto en x, que estaría en menos 33, aproximadamente por aquí. Bueno, este punto está más cerca de la asíntota, lo que nos dice que nuestra curva tiene que ir de esta forma, acercándose a la asíntota sin tocarla. Y otra forma de verificar que estamos correctos es con el dominio. Recordemos que el dominio es de menos infinito a un tercio. Entonces nuestra gráfica viene de menos infinito y se acerca a un tercio. Entonces está todo bien. Y finalmente obtenemos la gráfica de nuestra función logarítmica. En comparación con la exponencial, vemos que se ven como contrarias en cuanto a la asíntota y el rango de la función con el dominio también del anterior. En este caso el dominio son los reales, venimos desde menos infinito a más infinito en x, y en este caso aquí el rango son los reales porque venimos de menos infinito y recordemos que esto se extiende a más infinito en el rango. Aquí el dominio está restringido y en el caso de la exponencial nuestro rango es el que está restringido. Bueno, eso en cuanto a la función exponencial y logarítmica. Y bueno, pues básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer nuestra gráfica de la función. Tener cuidado aquí con el logaritmo, recordemos que el argumento tiene que ser positivo. Y con la exponencial, al momento de encontrar nuestros interceptos, no siempre va a existir. Recuerden que al momento de aplicar logaritmo en ambos lados, si este valor es negativo o 0, entonces no habría intercepto en x porque el logaritmo de números negativos y de 0 no existe. Entonces, al no existir, no podemos resolver esta ecuación, lo que significa que no habría intercepto en x. Lo mismo en este caso cuando resolvemos nuestro intercepto en y. X vale 0, entonces al momento de sustituir aquí en 0 hay que tener cuidado que el número que nos quede aquí, o sea que esta constante, que el valor de c no sea 0 y tampoco sea negativo, porque aquí entonces nos quedaría logaritmo de algo negativo o de 0 en caso de que este valor sea 0. Entonces tampoco existiría porque no lo podríamos calcular. En ese caso el intercepto en y no existiría. En la función exponencial el intercepto en y siempre existe, el intercepto en y. Y en la función logarítmica el intercepto en x siempre existe. Para el caso de la función exponencial, puede ser que no exista intercepto en x. Y para la función logarítmica puede ser que no exista intercepto en y. Entonces vemos dónde está lo contrario de una función con respecto de la otra. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema de hoy. Tengan en cuenta esos pequeños detalles.
y traten de repasar todas las propiedades de las potencias y logaritmos porque son muy útiles a la hora de poder resolver este tipo de ejercicios.